Bien, regresamos a Televisión Legislativa. Lamentablemente no se pudieron completar los 38 diputados necesarios para iniciar la sesión, solo llegaron 37 de ellos. Y precisamente uno de esos diputados que llegó a la sesión fue don Luis Vázquez Castro, con quien vamos a hablar esta tarde acerca del empleo juvenil. Ayer inclusive usted tuvo un foro que fue transmitido por este canal para pues tratar de ofrecerle una solución a los jóvenes que no encuentran trabajo en nuestro país. Don Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, siempre es un gusto y un placer estar con todos los televidentes acá desde la Asamblea Legislativa, desde el primer poder de la República, y que consideramos que es la casa de todos los costarricenses. Muy contento por la presentación del proyecto en un foro donde participaron presidentes y secretarios de los diferentes partidos políticos de juventud, toda vez que las últimas estadísticas arrojan que más o menos 215,000 costarricenses están sin empleo. A esta cantidad podríamos agregar aquellos costarricenses que están en un empleo informal, que tienen que hacerlo para llevar su sustento a la casa, pero que la realidad es que no tienen una formalidad para poderlos considerar como empleados. Estos datos podrían entonces aumentarse y algunos estadísticos consideran que podríamos estar pensando de que al menos 1 millón de costarricenses están sin trabajo en estos momentos o no tienen un trabajo formal. Pero de esos 215,000 costarricenses, más o menos un 70% son gente joven, gente que está entre la base de los 18 a los 30 años, 35 años. Nosotros presentamos un proyecto de ley ayer para los jóvenes de 18 a 25 años. ¿Por qué utilizamos este rango? Por dos características muy importantes. La primera es porque es el rango donde más desempleo tenemos. El segundo es porque la mayor parte de esta juventud tienen o una carrera técnica, tienen algún curso con el INA u otros cursos, algún colegio profesional, o bien tienen un título universitario. Pero también tenemos otro rubro de personas que no tienen ninguna de las dos posibilidades, ni el técnico ni el profesional, pero están también desempleados. Y cuando llegan a pedir trabajo, les piden un requisito que no lo da ninguna universidad, ningún colegio técnico, ninguna institución, no lo da nadie, y es la experiencia. Cuando usted llega a una tienda, llega a un restaurante, llega a cualquier lado a pedir trabajo, lo primero que le dicen, experiencia de 3 años. Y ahí es donde se cae toda la ilusión de los jóvenes. Se cae la ilusión porque pareciera que hace rato, y si eso es lo que se nos viene diciendo es, si querés tener un futuro, tenés que estudiar, tenés que tener un título, por lo menos sacar el colegio. Y la realidad es que no es así, la realidad es que no hay empleo en Costa Rica, o por lo menos no se está focalizando bien el empleo. Con la presentación del proyecto en la noche de ayer, y el compromiso que hay de los diferentes partidos políticos, y aquí yo agradezco a los señores jefes de fracción, a los subjefes y en general a los señores diputados y diputadas para impulsar con agilidad este proceso desde la Comisión de Niñez y Adolescencia. Este proyecto lo que busca es crear la posibilidad de contratos de aprendizaje laborales. La intención es que el patrono tenga la oportunidad de contratar a los jóvenes entre 1 año y 3 años en contratos, puede contratarlos por medio tiempo o tiempo completo con ciertos requisitos importantes para el patrono o ciertas facilidades que les da el proyecto de ley. Una de ellas es el hecho de que no tenga que pagar la totalidad de las cargas sociales. Y aquí viene una crítica al proyecto, pero que yo la quiero ver de una forma propositiva. Dicen que a la Caja Costarricense del Seguro Social nosotros no deberíamos de evitarle cargas sociales, que nosotros tenemos que asegurar siempre a la Caja. Y yo como socialcristiano más quisiera eso. Pero debemos entender que más bien estos costarricenses no están aportándole absolutamente nada en estos momentos porque están desempleados. Entonces lo que queremos es ofrecerle una herramienta al patrono para que pueda contratarlas a estas personas con facilidades. ¿Cuáles? Bueno, que no tenga que pagar el 100% de las cargas sociales. En un primer año que va a pagar solamente el 25%.
en un segundo año un 50% y en un tercer año un 75%. Si después se queda el tercer año, termina ya el contrato del cual habla este proyecto de ley y pasaría ya a ser un empleado fijo de esa empresa. Pero lo importante es que sea escalonado, que reciba algo la caja que hoy no está recibiendo y que tenga esa facilidad el patrono. El otro punto importante es que lo que pague de salario a esa persona, como está contribuyéndole el patrono ciertamente a la sociedad, porque también lo está capacitando, le está dando esa herramienta tan importante que es poderle dar la experiencia, ese salario el patrono puede deducirlo de impuestos sobre la renta al final del año fiscal. Entonces, son posibilidades que se tienen en el proyecto, en donde adicionalmente, para aquellas zonas rurales donde hay mayor población de jóvenes que no tienen trabajo, tienen un monto asignado donde además pueden agregarlo también como deducción de impuestos sobre la renta. Importantísimo estas posibilidades, porque lo que arrojan las estadísticas es que el patrono no se ve compensado por montos que le puedan dar, ejemplo, otro proyecto que está en la corriente legislativa que quiere asignarles 1.400.000 colones por año por empleado. Pero el patrono, cuando busca a una persona, no lo busca por deducir un monto del salario, lo busca porque técnicamente lo requiere, y pareciera que esto no va a ser una posibilidad para que estas personas puedan insertarse en la parte laboral. Este otro proyecto, ayer con las personas convocadas, lo amarraron, lo abrazaron y lo vieron muy bien, porque aparte de darle la capacitación técnica que están requiriendo los jóvenes, están asegurando que estas personas que no pueden sobrepasar, ojo, que no pueden sobrepasar el 25% de la base laboral de la empresa, son un grupo de personas que pueden quedarse en la empresa o que como un sentido social, el empresario se siente compensado porque le está dando la herramienta más importante, que es darle la primera oportunidad de capacitación. Sí, eso le iba a preguntar precisamente, don Luis. ¿Cómo evitar que una empresa se haga solo de jóvenes? Nos decía usted, nos aclaraba entonces que solo el 25% del personal puede trabajar bajo esta opción. Claro, porque la intención es que la empresa mantenga, digamos, su marco, digamos, de empleados fijos que están contribuyendo a la Caja Costarricense de Seguro Social, que pagan a FODESAF, que pagan a Lina, que pagan a todas las instituciones, pero además que son empleados fijos. Esto lo que estamos haciendo es que ese grupo de jóvenes hoy desempleados, que más o menos ronda un 70% de esos 215.000 desempleados, la intención es poderlos insertar con herramientas tan sencillas como estas, en donde cuando se sigue subdividiendo el por qué estas personas no logran conseguir trabajo, es porque no tienen la experiencia. ¿Y quiénes van a tener la experiencia si no se les da la oportunidad? Claro, y esa es una de las quejas más recurrentes, ¿verdad? Porque yo inclusive me acuerdo cuando era joven y buscaba empleo, la respuesta siempre era, siempre habían dos respuestas. Uno, que tenía muchos atestados, digamos, y que no me podían hacer pagar el salario completo, el salario mínimo, o dos, que no tenía experiencia, y es un ciclo de nunca acabar, ¿verdad? Me salta la duda de cómo se contarían las cuotas laborales de estas personas, cómo se les lleva la cuenta de las cuotas a la hora de pensionarse. Bueno, es algo que tenemos y que la ley tiene que prever y coordinar, digamos, en su momento con la Caja, con el Ministerio de Trabajo. Aquí lo más importante que debemos entender es que ellos no son empleados fijos, van a estar bajo una figura de una contratación, de un contrato laboral de aprendizaje. Vamos a ver, esto es como que los jóvenes que están saliendo del colegio, como ejemplo, en lugar de ingresar a un colegio técnico que les va a dar un cartón que los va a beneficiar con hacerse contadores o mecánicos de precisión, esto va a ser un contrato donde ya el joven de 18 años tiene la posibilidad
no solamente de ganar la experiencia y capacitarse técnicamente por 3 años o profesionalmente por 3 años, sino que además va a recibir una retribución, porque finalmente muchos de estos jóvenes, perdónenme, pero son contribuyentes en sus hogares. Muchos de estos jóvenes tienen que ver cómo hacen para llevar el sustento también o colaborar con el sustento en sus hogares. Entonces el tema no está solo en la capacitación, sino cómo hacemos para que ellos tengan una retribución y donde el empleador, donde el patrono se vea compensado a través de incentivos que sean de alguna forma importantes para el patrono, pero que no repercutan negativamente para el fisco de este país. A mí me llama poderosamente la atención y me preocupa hoy el proyecto que presenta el Ejecutivo, que esperamos avanzarlo, que también queremos apoyarlo, porque todos los proyectos que generen empleo, pues vamos a tenerlos de la mano, pero me preocupa algo, y es que en este proyecto de Mi Primer Empleo puede ser para cualquier persona, no importa si es el primer empleo o si es el segundo o si es el tercero, porque no, en el fondo no lo dice el proyecto. Y lo otro lo que da es una contribución de 1.450.000 colones por el primer año. Bueno, si nosotros agarramos esa población desempleada de 215.000 y lo partimos en una mitad, pongámosle que son 100.000 personas que van a meterse en este ámbito de Mi Primer Empleo, estaríamos hablando de que el Estado tiene que prepararse en estos momentos de más o menos 1.450 millones de colones. Entonces uno dice, bueno, en una situación fiscal como la que está atravesando nuestro país, ¿de dónde vamos a sacar esos dineros para hacer esta compensación, para aprobar esa ley? A mí me preocupa en estos momentos, digamos, y esas son las dudas que tengo del otro proyecto. Y ojo que es una crítica muy constructiva, porque me parece que tenemos que apoyar todas estas iniciativas. Lo más importante está en seguir avanzando, en decirle a este gobierno que tenemos también que meternos en el área de la reactivación económica, porque la única forma de generar empleo es a través de la reactivación. Sí, don Luis, y bueno, preocupante además, por ejemplo, hace un par de semanas se organizó una feria del empleo aquí en el Parque Nacional, y de verdad que es preocupante ver a la gente desde antes de las 8 de la mañana hacer fila y filas interminables que le daban vuelta al Parque Nacional. Bueno, y agreguemos filas de nunca acabar. Claro, y agreguemos lo que pasó hace 2 días, en donde la cadena de comidas rápidas se fueron 400 trabajadores a la calle. Y si usted valora quiénes pueden ser estos trabajadores, cuidado, y la mayor parte de ellos, que es un común denominador en los restaurantes de comidas rápidas, es que son jóvenes los que están ahí. Muchos estudian. Entonces, estamos nuevamente agregándole un mayor porcentaje de los 215.000 desempleados que hay en el país, agregándole una mayor cantidad. Pero lo que vimos hoy, o recientemente en el parque, tal como usted lo dice, es la realidad que está viviendo Costa Rica. Y es que no solamente están estos 215.000, ahí haciendo fila, había mucha gente que tienen un trabajo informal, que agarran un poco de mangos en la mañana, un poco de naranjas y se van a ver para ver si las venden, pero no es que tengan un empleo fijo, claro. Y no los están tomando en cuenta como desempleados, los están poniendo en otra columna, pero la realidad es que ellos también son desempleados, de que salen a la calle a buscar el arroz y los frijoles, pero la realidad es que están desempleados. Y lo que vimos en el parque es que son más de 250.000 personas las que están desempleadas. Fácil, ¿verdad? Fácil, hablamos de 1 millón de costarricenses. Yo rescato. Y también a eso se le une otro tema, don Luis, que es gente que estudia carreras para las cuales ya no hay un mercado laboral. Y otro tema aunado a ese es la democratización del acceso a la universidad pública, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pueden estudiar en una universidad pública y quiénes en una universidad privada? Generalmente los que van a la privada es gente que tiene que trabajar, gente que tiene que generar y que termina pagando porque no pueden estudiar en una pública que no te ofrece un horario en horas laborales. Qué importante esos 2 comentarios que acaba de dar. No podían dejar de tocarlos porque son parte de la problemática que estamos viviendo. El Estado como Estado tiene que hacer un alto en el camino. Sabemos que con ESUP, la señora ministra de Educación Pública está haciendo lo propio para regular más las universidades privadas.
Aquí lo que estamos es en un país donde tenemos una fábrica de títulos. Eso es lo que tenemos, una fábrica de títulos. Sin importar a qué dirección vamos. Se gradúan tantos abogados como médicos, como administradores de empresas, cuando la realidad, y lo vimos ayer en el foro de empleo que hicimos en la noche, es que mucho de lo que requiere este país es en carreras técnicas. Entonces, cuando el joven, que además es apoyado por su familia y apoyado por la sociedad y los medios de comunicación, le dicen, si no estudia no va a tener trabajo, se ve limitado cuando tiene el título y ve que no tiene posibilidad de trabajo. Además. Frustrado totalmente. Y es por lo que usted dice, porque no tenemos en estos momentos un ordenamiento en la educación donde nos garantice o podamos direccionar cuáles son las carreras que tienen viabilidad. Y aquí tocamos el otro tema. Yo lo llamo diferente a como usted lo mencionó, yo llamo tecnificación y regionalización de la educación. Y ayer lo hablaba con el presidente ejecutivo del INA. Me parece importante que puedan ampliar más la cantidad de carreras técnicas en las diferentes regiones, pero nunca puede ser las mismas carreras en Cartago que en Alajuela o en Limón. Y se los pongo como un ejemplo. Lo que en estos momentos requiere la provincia de Limón, de acuerdo a la inversión proyectada de más de $1.000 millones en el área de la logística portuaria, son mecánicos de precisión, personas que se encargan de grúas pórticas, que saben manejar grúas pórticas, que saben manejar reach stacker, top loader, montacargas. Entonces, si usted prepara a una persona que está en estos momentos viviendo en Cartago, en el INA de Cartago, ¿para qué lo va a preparar para hacerse una persona encargada, un ingeniero de una grúa pórtica? Claro, ¿para qué? Claro. Preparemos a los limonenses para eso, a la gente que está en Punta Arenas, a la gente que vive en los puertos. Es hacia donde tenemos que migrar, una buena dirección de las carreras que hoy tenemos técnicas de acuerdo a la región, y por supuesto hay que hablar de una democratización, como usted la quiere ver, de la educación, porque vemos que no es el mismo acceso a una universidad pública que tiene una persona que vive en la meseta central, que ha logrado capacitarse, con un limonense que vive en la Alta Talamanca. Claro. O sea, eso es un tema de lógica. Claro, y eso es lo que uno se pregunta, digamos, cuando los exámenes de bachillerato, los exámenes de admisión, ¿cómo se le aplica el mismo examen a una persona que viene de Puerto Viejo, por decirle a algún lugar concreto, a un muchacho que se viene graduando de Lincoln? ¿Verdad? O sea, obviamente uno lleva todas las armas para ganar, ¿verdad? Claro. Tampoco quiero sonar despectivo hacia la persona, pero es una realidad, y es una realidad que no se toma en cuenta en el país. Claro, nosotros somos, y usted ha visitado mucho mi zona, la provincia de Limón, uno puede toparse alumnos que tienen 2 horas de venir caminando para llegar al centro escolar. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, pasando por ríos donde se quitan sus zapatitos para poder pasar el río mojados, los pantalones a medio río siempre andan mojados porque ese río se pasa una vez para un lado y se vuelve a pasar a la vuelta. Y estamos hablando de 2 horas, 3 horas. O sea, ¿qué posibilidades tiene ese estudiante con el estudiante que está acá en la meseta central, que posiblemente una buseta lo recoge en su casa con la lonchera para ir a estudiar? ¿Verdad? O sea, son comparaciones que duelen en un país tan rico, tan lindo como lo es Costa Rica, pero definitivamente tenemos que democratizar más la educación, regionalizarla y tecnificarla para que tenga mayores posibilidades de insertarse esta gente que estamos preparando hacia el futuro. Yo en este tema, y no quisiera desaprovechar, volver a mencionar que nuestro país es un país de paz. Nosotros hemos apostado por la educación. Nuestros soldados son nuestros hijos e hijas que están en las escuelas. Los capitanes de esta guerra son los profesores, los maestros. Y es cuando nosotros tenemos que seguir apostándole cada vez más a la educación. Mientras otros países tienen que apostarle a las armas, a los camiones, a las guerras, para poder propiciar, incluso, cuidado, hasta para propiciar trabajo,
tienen que hacer una guerra porque se genera una reacción económica en las empresas y demás. Nosotros tenemos que seguir apostando a la educación. Nuestro país tiene que seguir siendo un territorio de paz, pero no vamos a tener paz en las calles si no tenemos buenas escuelas, buenos colegios, democratización de la educación, tecnificación de la educación. Estas son nuestras armas para el presente y el futuro de Costa Rica. Bien, muchísimas gracias, don Luis. Muchas gracias. Un tema sobre el que se pueden hablar horas de horas. Definitivamente. Bien, hablábamos así con don Luis Vázquez Castro, diputado del partido Unidad Social Cristiana, representante además de la provincia de Limón. Quédese con nosotros, en escasos minutos vamos a tener una conferencia de prensa acá en el Salón de Expresidentes de la República a cargo del diputado Franklin Corella. Así es que pues en unos instantes volvemos con todos ustedes.